Mi nombre es Xochitl Gaona. Yo tenía muchos problemas espirituales como insomnio, depresión. Yo recuerdo que yo pasaba por frustraciones estando aún en la iglesia. Mientras yo venía a la iglesia, en el momento yo me sentía en paz, me sentía bien, me sentía muy bien estar en la iglesia. Hacía mis cadenas de liberación, yo leía la Biblia, escuchaba la palabra, pero no la ponía en práctica. Y por esa causa, yo cuando llegaba a la casa, yo no quería ni llegar a mi casa, porque mi casa era muchos problemas. Mi esposo tenía problemas con adicciones y había mucho pleito. Yo decía, ¿por qué no cambia si acabo de venir de la iglesia? ¿Por qué esta situación no cambia? Porque no veo nada de resultados así como los que yo esperaba. Y yo pasé mucho tiempo frustrada. Pienso que más o menos con más de un año que yo así vivía frustrada, viniendo a la iglesia y no viendo los resultados. Aún escuchando la palabra de Dios, yo no ponía en práctica. Yo me acuerdo que llegaba a la casa y hablando malas palabras, frustrándome. No tenía control, dominio propio. A mí me gustaba estar en la iglesia, me gustaba venir a la iglesia porque me sentía bien. Parece que era el único lugar donde yo me sentía bien, había paz y eso me calmaba, me hacía sentir bien. A mi modo de pensar, yo decía, yo estoy haciendo lo correcto, yo no estoy haciendo nada malo, yo no deseo el mal para nadie, yo no le hago mal a nadie, entonces ¿por qué? ¿Por qué no hay resultados? Y una vez tuve una experiencia con Dios cuando fui al frente al altar, que Dios me habló, porque yo decía, Dios, yo te amo, de boca para afuera. Y el propio Dios me habló conmigo y me dijo, a Dios no se habla de esta manera, tienes que poner en práctica. Y eso se me grabó, sus palabras. Entonces es cuando me empeñé a buscar, a aprender, de realmente poner atención a su palabra y ponerla en práctica. Y empecé a hablar con Dios más, empecé a tener comunión con Dios, empecé a ver el cambio que empezó dentro de mí. Y yo cargaba una tristeza que yo no entendía por qué, aún estando en la iglesia, y no podía liberarme de esa tristeza que cargaba. Ahora, gracias a Dios que recibí el Espíritu Santo, fui sellada con el Espíritu Santo, ahora yo dependo de Él. Él me ha enseñado, Él me da la dirección que necesito. Ya no soy esa persona frustrada, amargada. El Espíritu Santo me ha dado esa paz, la alegría, y Él me dirige en mis pasos. Ahora soy una diferente persona. Esa persona que era frustrada ya no es más. Ahora tengo dominio propio, ya puedo también usar la fe inteligente, que antes yo la basaba mucho en mis emociones. Yo dependo de Dios para todo, para Él que me guíe en todo. Y cuando surge un problema, sé con quién puedo contar, sé que Él está conmigo y ya no me frustro como antes. Ahora ya no soy esa creyente frustrada. Ahora dependo de Dios y sé que Él está conmigo y Él me guía.